Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah Totonicapán de Ministerios CNC. Bendiciones, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por ese privilegio que Él nos concede de poder estar en su presencia, de poder ingresar a la intimidad de su hogar y juntos poder estudiar la palabra bendita de Dios. Hoy quisiera invitarle a que hagamos una oración y vamos a estar platicando sobre el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este momento, te suplicamos que derrames sobre nosotros una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quisiéramos platicar, mis amados hermanos, sobre el Espíritu Santo. Recuérdense que estamos en el año de la reivindicación y también podemos ver que puede ser el año o es el año del Espíritu Santo de Dios. Esta palabra nos lleva a que podamos ver algunos pasajes muy interesantes y poder desarrollar el tema sobre la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hay una figura que encontramos ahí en el libro de Ezequiel, capítulo número 47 y versículo número 1 en adelante. Dice de esta manera: el título que tiene la Biblia de las Américas es Agua que fluye desde el templo. Qué interesante. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al sur del altar. Versículo número 2. Y me sacó por la puerta del norte y me hizo dar vueltas por fuera hasta la puerta exterior, la puerta que da al oriente, y aquí las aguas fluían al lado sur. Estamos hablando del agua que fluye desde el templo. Estamos enfocando desde el libro de Ezequiel 47, capítulo 47, versículo 1 en adelante, dice la Biblia. Y cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Bueno, detengámonos ahí. ¿De qué nos habla el Señor cuando expone la palabra sobre las aguas? Nos habla del Espíritu Santo. Veamos la primera ministración que se está dando. El agua que llega hasta los tobillos. Esto nos habla, hermano, de poner cimientos, de poner fundamentos. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo número 2 y versículo número 42, que la iglesia del principio se dedicaba a 4 aspectos fundamentales, importantes para la iglesia primitiva. Número 1, la enseñanza de los apóstoles. Otra versión dice la enseñanza de la doctrina. Número 1. Número 2, el partimiento del pan. Número 3, la comunión. Y número 4, nos habla de oración. Son 4 aspectos sumamente importantes en la iglesia del principio. Estoy hablando, mi querido hermano, de hace más de 22 años. Aquí hay una administración muy poderosa porque si usted usa su imaginación, nos habla que del altar, del templo, había un río. ¿Cuál era la función de ese río? Empezó a fluir agua. Y eso nos habla del Espíritu Santo. Eso nos enseña que en nuestras congregaciones debe de haber un fluir constantemente del Espíritu Santo de Dios. Esto debe ser de una manera continua. Y la primera ministración que aquí se da es el agua hasta los tobillos.
¿De qué nos habla tobillos? ¿De qué nos habla, hermano? Nos habla de caminar. Nos habla, mi querido hermano, de restaurar nuestra forma de caminar. Por eso usted se da cuenta que cuando Moisés se acerca a donde está la zarza encendida, lo primero que le dice el Señor es: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. Amén. Eso es muy interesante, hermano, que una de las primeras ministraciones que encontramos es a los tobillos. Y luego, si usted recuerda, después de una cena, el Señor empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y el último que le tocaba ministrarle los pies o lavatorio de pies era al apóstol Pedro. Y Pedro le dice: no, tú lavarme a mí los pies, no, Señor. Había una oposición, había una resistencia de parte de Pedro hacia esta ministración que el Señor estaba haciendo. Y Jesús le dice: si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Le está diciendo, en otras palabras, si no te ministras tu caminar, tú no tienes nada que ver conmigo. Amén, eso es muy interesante. Entonces, esto nos enseña, mis amados hermanos, que aquí hay una administración poderosa que se empieza a dar de los tobillos. ¿Pero de qué manera? Del agua que salía del templo, así dice la Biblia, ¿verdad? Me hizo volver a la entrada del templo y aquí aguas brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Bueno, es interesante ver entonces que lo que primero hace el Señor es ministrar tobillos, ministrar el caminar. Versículo número 4 dice: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Esto es muy interesante, porque aquí, si se da cuenta, primero midieron, hay una medida, porque dice: midió 1000 codos y me hizo pasar las aguas con el agua hasta los tobillos. Hay una medida, agua hasta los tobillos. Y luego dice en el versículo número 4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Esto es interesante. ¿De qué nos habla rodillas? Rodillas nos habla de comunión, nos habla de oración, nos habla de intercesión, nos habla de humillarnos delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, mi querido hermano, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Entonces hay una administración a los tobillos que ministra nuestro caminar. Hay una medida a las rodillas, mi querido hermano, que nos habla de intimidad, que nos habla de comunión, que nos habla de tener relación con Dios. Aleluya. Y luego dice: midió otros 1000. Aquí hay medidas. Aquí vale la pena que nosotros nos preguntemos: ¿y el Señor a nosotros nos va a medir? Pues yo creo que si está midiendo el templo, amén, hay una medida al tobillo, rodillas. Hermano, nos damos cuenta que aquí será otro tipo de medida, porque dice: midió otros 1000 y los hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. Estábamos hablando de comunión. Y luego midió otros 1000 y me hizo pasar con las aguas hasta la cintura. Esto es interesante. Entonces vemos tobillos, rodillas, y aquí vemos cintura. Que tenemos en la cintura, tenemos la fuerza, tenemos nuestra descendencia, tenemos nuestra semilla, aleluya. Hay una administración constante delante de la presencia del Señor, y por eso dice: vuestros hijos les servirán a Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y luego dice la palabra: midió otros 1000, ya era un río. O sea, en la medida que nosotros estamos siendo sumergidos en el río del Espíritu, es decir, vamos avanzando, el agua empieza por tobillos, luego va subiendo a las rodillas, luego llega a la cintura, y después hay que nadar. ¿En qué? En el río del Espíritu. Es importante. Por eso, todo aquel que le está sirviendo a Dios, todo aquel que creyó en Jesucristo, todo aquel que le entregó su corazón al Señor, no puede estar vacío, no puede estar sin la presencia del Señor. Nosotros tenemos que estarnos llenando constantemente. El ejemplo usted lo encuentra en el libro de los Hechos, cuando el Señor le dice a sus apóstoles que vayan al aposento alto y que ahí esperen la promesa que habría de venir sobre ellos.
que era lo que el Señor estaba haciendo, bueno, iban a recibir el Espíritu Santo, y luego encuentra usted en capítulo 4 que el apóstol Pedro está recibiendo otra llenura del Espíritu Santo. Esto quiere decir que si nosotros nos vaciamos, tenemos que estar en una constante comunión, constante relación delante de la presencia del Señor. Existe tobillos, rodillas, cintura, y es tiempo de ser sumergidos totalmente en la presencia de Dios. Dice, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. ¿Por qué estamos hablando de esto en esta hora? Pues estamos hablando por la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces dice el libro de Juan capítulo 1, 11, a lo suyo vino y no le recibieron. Este pasaje a mí me inquieta mucho mi corazón. ¿Y sabe por qué me inquieta, mi querido hermano? Porque el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel, pero ellos no lo recibieron, lo desecharon. Sí, lo desecharon. Cuando él empieza su ministerio, dice que mandaron a llamar a su familia porque decían que él estaba loco. ¿Sí? Y lo juzgaban, decían, pero si es el hijo del carpintero. Estaban llenos de prejuicios. En versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, nosotros tenemos un derecho, y es llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en mi nombre. En una de las versiones que estuvimos platicando, dice, ustedes que cargan o que llevan mi nombre, y nosotros hemos creído en su nombre. Luego dice Juan 1:13, que no nacimos de la sangre, que no nacimos de voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de voluntad de hombres, sino de Dios. Entonces, mire, Jesús le dijo al pueblo, yo tengo otras ovejas, voy a hacer para ellos un solo pueblo y un solo pastor. Qué interesante. Aquí habla de la gentilidad. Bueno, si vemos aquí en el capítulo 4 del libro de Lucas, donde quisiera espigar en esta noche, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, salió del Jordán, impulsado por el Espíritu, se dirigió al desierto de Judea, donde Satanás lo estuvo tentando 40 días. Aquellos 40 días se los pasó sin comer, pero luego dice que lo vio hambriento. Detengámonos ahí. Mire pues, el ministerio de Jesús más o menos llevó 3 años y medio, pero Jesús no podía empezar su ministerio si primero no descendía al Jordán. ¿Qué significa Jordán? Bueno, significa el que se humilla. A nivel del mar, encontramos que el río Jordán está en su nivel más bajo sobre el nivel del mar. El Jordán era un río de aguas sucias, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a indagar, encontramos que ahí se bautizó, ahí se sumergió Naamán 7 veces. Encontramos que pasando el Jordán, Elías ascendió y dejó caer el manto, lo buscó Eliseo, recibió la doble porción del Espíritu. Encontramos que cuando viene el pueblo de Israel, el Jordán se parte en 2 porque pasan los sacerdotes con el arca del Señor, etc. O sea, el Jordán es de mucha importancia para nosotros por los sucesos que ahí se dieron. Pero dice la Biblia que estaba bautizando Juan el Bautista. Descendía Jesús y Juan el Bautista lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está diciendo Juan, Él es el que quita el pecado, Él es el que lo cancela, Él es el que lo borra, Él es el que te deja limpio. Y eso lo dijo Juan el Bautista. Señaló a Jesús, pero aquí llegó Jesús al Jordán. Llegó para ser bautizado. Ahí en el Jordán se da cita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Bueno, ¿qué significa lleno entonces? Significa estar cubierto, estar abundado, estar lleno o llenarse. En otras palabras, estar full. Eso significa llenura. Dice la palabra al Señor. Entonces el diablo le dijo, estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo, y vemos que el primero que se llenó fue Jesucristo. Si eres hijo de Dios, le está metiendo un espíritu de duda. Si eres hijo de Dios, ¿no le parece que eso nos sucede a nosotros a veces?
que de repente alguien te dice, y no que usted es hijo de Dios, pues, y se comporta, te tiraron una pedrada, hermano. Amén, solo se apedrea lo que da fruto. Si eres hijo de Dios, el diablo metiéndole duda al Señor, di que esta piedra se convierta en pan. Di que esta piedra se convierta en pan. Ese era el deseo de Satanás. ¿Por qué era su deseo, hermano? Porque Jesús estaba en 40 días de ayuno. Sí, de ayuno, oración, intercesión. Tenía hambre. ¿Qué era lo que quería Satanás? Provocarlo. A Jesús no lo mandaron a hacer pan. Él era el pan. Él es el pan. Por eso dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Amén. Pero ¿cómo combatió el Señor el ataque de Satanás? En el versículo 4 le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Y mire qué tremendo, porque Jesús lo que estaba haciendo en esos 40 días de ayuno y oración en el desierto, hablando con el Padre. Y por eso tiene la solvencia de decirle, no solo de pan, del pan que tú quieres convertir esa piedra, quieres hacer un pan de esa piedra, no solo de ese pan va a vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras le está diciendo, estuve hablando con mi Padre y eso me ha fortalecido estos 40 días y 40 noches. Lo derrotó. Escrito está. Por eso es importante que nosotros, hermano, por lo menos, tengamos devocional en nuestra casa. Aprendamos a leer las Sagradas Escrituras. Quizá alguien diga, pastor, es que no lo entiendo. Fíjese que cuando yo empiezo a leer, me duermo, vea que me da sueño, pastor. Pues hermano, no se desanime, usted siga adelante, que tarde o temprano el Señor en su infinita misericordia le va a revelar su palabra. Versículo 5 dice, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. ¿Se imagina usted? Yo me pongo a pensar esto. ¿Se imagina usted que el Señor le empieza a pasar todos los reinos de este mundo? Imagínese pues, ahorita, guerras, países peleando entre países, aldeas entre aldeas, pueblos contra pueblos. Y viene el diablo y le viene a ofrecer al Señor los reinos de este mundo. Mira, si me adoras te voy a dar esa nación que se está dando con aquella otra, esa aldea que se está peleando con esa otra aldea, ese pueblo, hermano, es absurdo. ¿Sabe por qué? Porque primero le pide que haga pan y dice, yo soy el pan de vida. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ahora, hermano, ahora Jesús le dice, yo soy un Dios de paz. Qué tremendo, ¿verdad? El Dios de paz que le aplasta la cabeza a Satanás. Entonces el diablo le ofrece los reinos de este mundo. Por favor, oiga esto. Oiga, reinos, naciones contra naciones peleando, cuando Él es un mensajero de paz. Por eso dice la palabra del Señor en Isaías, qué hermosos son los pies del que anuncia las buenas nuevas de salvación y trae paz. Habla de Jesucristo, habla de Jesús, pero luego encuentra usted que dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian, el libro de Romanos, de los que anuncian el Evangelio de la paz. Habla de los apóstoles, habla de los ministros. Y luego le dice el Señor en Cantar de los Cantares, qué hermosos son tus pies, oh princesa, oh doncella, hija de príncipe. Está hablando de la iglesia. Hermano, perdóneme. Y el enemigo viene y le dice que le ofrece todos los reinos de este mundo en conflicto, cuando Él es Dios de paz. Él es un Dios de paz, mi querido hermano. Y el diablo le dijo, todo esto, dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Es por eso, pongan atención, es por eso que algunos hacen pactos con el enemigo, con que Dios los reprenda esta noche, ¿verdad? Hacen pactos porque dice, a quien yo quiero se lo entrego, dice, se lo doy. ¿Y qué pide a cambio de eso? Eso es importante pensar, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que le pide Satanás al Señor? Por tanto, si te postras delante de mí, será tuyo.
Por favor, oiga, ¿qué le estaba pidiendo? Adoración. Estaba pidiendo que Jesús le adorara. Qué tremendo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que a la samaritana le dice el Señor, la hora viene, la hora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, le está diciendo el Señor a la samaritana, vengo a descentralizar la adoración. Antes adoraban en este lugar o en este monte, ahorita van a adorar en cualquier lugar, van a poder adorar. Y el enemigo le está diciendo al adorable que se postre delante de él. ¿Y qué hizo Jesús? Palabra. Oiga, la importancia de saber palabra, porque le contesta 4:8 de Lucas, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Hermano, aquí lo desbarató, fíjese, porque primero le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego cuando le ofrece los reinos de este mundo, hermano, y le contesta, escrito está, porque el enemigo le pide que se postre ante él, y Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces mire, una preguntita para usted, allá en su casita, con una tacita de café, una champurrada, un chocolatillo, qué sé yo. ¿Por qué el Señor tenía la fuerza, fortaleza, la sabiduría para contestar y derrotar al enemigo de esa manera? ¿Sabe por qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo. Muchos queremos reprender, derrotar, echar fuera al enemigo y vacíos, hermano. Mire, yo quiero contarle que hace muchos años, como todo niño normal, empecé con bicicleta. Y bicicleta prestada, no tenía frenos, ni la bicicleta tenía frenos, ni yo tenía zapatos. Éramos 8. Alguien, ay, pastor, lo que está diciendo. Usted agarre la onda. Mire, pues, éramos 8. Mi padre trabajaba por los 8. Éramos una orquesta de 8. Y traviesos, hermano. Entonces nos prestaron una bicicleta. Nos subimos con mi hermano. Y ahí vamos, hermano, ¿sabes qué era lo tremendo? Aprendiendo a manejar en bajada, santo Dios. Y me tocó mi turno. Y me subí, hermano, y se deja ahí la bicicleta. Como no paraba y era barranco lo próximo, metí mis piecitos en la parte de atrás y eso sirvió de freno. Paró, pum, caí, pero me lastimó todos mis pies. Me lo lastimó. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque nosotros de muchas maneras, vamos a ser instruidos y vamos a ser enseñados por Dios. ¿Por qué le puse ese ejemplo? De que éramos 8 y esto y lo otro. Porque en mi infancia yo tenía el concepto de que todos los que tenían dinero, personas con su economía así fuerte, solo a ellos escuchaba a Dios. Y yo recuerdo que cuando llegaba el dueño de la finca donde trabajaba mi papá, llegaba en helicóptero, ay, dichoso, él es hijo de Dios. Imagínense desde dónde me estaba trabajando Dios en mi corazón. Él sí es hijo de Dios, a él sí lo quiere Dios. Porque yo no sabía que mi Dios, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerme. Me hizo rico, dándome su espíritu. Ahora, fíjese en esto, fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Cómo puedo derrotar yo al enemigo si yo no leo la Biblia? Si la mayor riqueza la tengo en su palabra. ¿Cómo? Entonces, mire, pues, le dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Por favor, oiga esto. Mire, pues, lo llevó al pináculo del templo. Yo creo, esta hora, lo sacó a otra dimensión. Lo sacó a otra dimensión. Es como cuando le ofreció los reinos, lo sacó. Salieron a otra dimensión y vio todo. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿se da cuenta? Aquí le vuelve a decir otra vez si eres hijo de Dios. Le volvió está ministrando duda, si eres hijo de Dios. Aquí le dice, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Ya se dio cuenta que el diablo sabe Biblia?
Y qué triste que nosotros no leamos la Biblia, hermano. Qué triste que no leamos la Biblia. Aquí Biblia le está dando. Biblia le está dando al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le dice, ahí en 4:12, respondiendo Jesús le dijo, se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Ay, hermano, ¿sabe qué le dijo? Mira, le dijo, el jefe soy yo. Y no me vas a venir a tentar. Eso le está diciendo, no tentarás al Señor, tu Dios. En otras palabras le está diciendo, mira, don diablo, te guste o no te guste, yo soy el Señor, tu Dios, le está diciendo. Cuando el diablo hubo acabado toda esta tentación, se alejó esperando un tiempo oportuno. Hay otra versión que dice, y lo seguía de lejos. Entonces, mire, ¿por qué estoy hablando de esto? En un tiempo de llenura del Espíritu Santo, donde empezamos a hablar del libro de Ezequiel, capítulo 37, creo que era 47:1. ¿Por qué empezamos a hablar ahí? Porque hay un río que está fluyendo. Hay un canto que dice, hay un río que fluye de la puerta del oriente. Ese lo ha oído usted, hermano. Hay un río que está fluyendo. O sea, nuestras iglesias deben de tener río, el río del Espíritu. Sí, Señor. Sí, Señor. Deben de tener río. Usted tiene que tener río, hermano. No, pastor, es que yo tengo un estanque, a sus aguas están quietas, reposadas. No, pastor, yo tengo un charco. Ay, hermanito, perdóneme, métase al río del Espíritu, hombre, fluya en el nombre de Jesús. Ok. ¿Cómo venció el Señor la tentación? Lleno del Espíritu Santo. Lleno. Si tú te llenas del Espíritu Santo, vas a vencer todo ataque de las tinieblas. Bueno, eso es muy interesante poder verlo. Ahora, mire esto. ¿Cuál es el propósito que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo? Número 1, dice, en el libro de Hechos se menciona a hombres llenados o llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué fueron llenos? Esto lo puede leer en su casa si usted anota. Dice que fueron llenos para hablar. Mire, eso es interesante, para hablar. O sea, que vamos a encontrar dentro del cuerpo de Cristo cristianos que dicen, no, pastor, es que yo no puedo hablar en público, me cuesta. Llénese el Espíritu Santo y Él le va a enseñar a hablar. Qué lindo es esto, hermano. Se lo voy a leer, le voy a leer el pasaje porque dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Mire, a veces no somos muy expresivos, nos cuesta, como Moisés. Moisés, por lo que vivió en su infancia, dice que era tartajo, no sabía hablar. Entonces viene Dios y no se complica la vida. Le dice Dios, ahí está tu hermano Aarón y por medio de él vas a hablar. ¿Sabe cómo es esto? Como un micrófono incorporado. Le está diciendo, le estoy señalando el micrófono que tengo aquí. Le está diciendo Dios a Moisés, Aarón va a ser tu micrófono. Tú vas a recibir la palabra y se la vas a trasladar a tu hermano. Él va a hablar a través tuyo. Pero dice que la llenura del Espíritu Santo te va a dar habilidad para expresarse. Si eres tímido, si tuviste algún trauma, algún complejo, lo que sea, llénate del Espíritu Santo y Dios te va a hacer hábil para expresarte. Mire los beneficios de estar lleno del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más tenemos? Hechos 6:3. Nos da habilidades para servir, hermano. Dice, por tanto, hermanos, es el apóstol Pedro, dice, por tanto, hermanos, escojan 7 hombres. ¿Cómo debe de ser el carácter de los que sirven en una iglesia? ¿Cómo? Desde el que cuida el parqueo, desde el que da bienvenida, desde el que pasa adelante a los hermanos, desde el que atiende baño, de los que servimos, hermano. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de ser? Dice, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación. ¿Sabe qué está diciendo? Que tengan buen testimonio. Hermano, perdóneme, entonces sí hay requisitos. Hay requisitos para servirle al Señor. Por favor, tenemos que ver eso. No, es como es para Dios, así como caiga. No, perdóneme, no es como caiga, hermano. Discúlpeme, vimos un versículo en la oración
donde Dios dice, tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas ni ante Baal, ni le han besado. Hermano, perdóneme, esos 7,000, está diciendo Dios, ellos no han hecho pacto con Baal, ellos no están en su discipulado de doctrina profunda satánica. No, Señor, eso está diciendo. Entonces aquí viene Dios y dice, hombres de buena reputación, oiga, llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Alguien dirá, ¿y para qué lleno de Espíritu Santo para cuidar la calle y los carros? Pues para que no te pelees con ninguno allá afuera. Qué tremendo. Para que se te quite lo brincón, dicen en mi tierra, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Oiga esto, llenos de sabiduría. Y recuérdese que la sabiduría es un don. Si no lo tienes, pídeselo a Dios, a quienes podamos delegar esta tarea. O sea, hermano, perdone, los que servimos, tenemos que pedir al Señor constantemente que nos esté llenando para poder entender este ministerio tan precioso. Luego dice Hechos 11:24, me interesa dejarle esta palabra, el propósito de las llenuras. Dice, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada. Una gran multitud fue agregada. Entonces, mire, para pastorear nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, discúlpeme, necesitamos llenura. Vaya, ¿por qué le platiqué al principio que yo empecé con con una bicicleta y prestada? La medida que evolucionamos, me compré una mi moto, creo que era mini moto, una motilla, llantas anchas. Esa era mi moto. ¿Sabe con cuánto caminaba? Con 50 quetzales de gasolina. Tanque lleno, me decía. No, le decía, 50 quetzales, 25, 10, 5. Yo llegaba hasta donde llegaba lo que le echaba, ¿verdad? ¿Sí? Pues Dios no quiere. Dios no quiere que tú andes con el tanque vacío. Perdone por la exposición, cómo se lo estoy trasladando. Que no vas a llegar a ningún lado, pues, sino que te tienes que llenar del Espíritu Santo. ¿Para qué más nos sirve la llenura del Espíritu Santo? Para reprender, hermano. Dice Hechos 13:9, Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él. Hermano, muchas veces queremos reprender, fuera, en el nombre de Jesús, fuera. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el demonio sabe que estamos vacíos, hermano. Oh, esto es tremendo, hermano. Dice que los demonios tiemblan delante de Dios. Y sabe usted que mucho cristiano ni tiembla delante del Señor. Bueno, Hechos 7:55, ¿por qué debemos de estar llenos? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Tenemos que estar llenos para morir. Aquellas áreas, aquellas cabritas que están en nuestro corazón deben de morir, hermano, constantemente. Dice Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Mire, en el cielo, lleno, puso sus ojos en el cielo. Pero ¿qué sucede cuando estamos vacíos? Ponemos nuestros ojos en los hermanos, no en el cielo. Y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Qué tal si aprendemos a poner nuestra mirada en Dios? ¿Qué tal si aprendemos a poner la mirada en Cristo Jesús? Para ir aterrizando nuestras ideas, mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Ananías era un discípulo que se menciona una sola vez en la Biblia. Entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano Saulo. Recuérdense que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo, hermano, sacaba a los cristianos de las congregaciones. Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo recupero la vista? ¿Cómo? Llenándome del Espíritu Santo. Y hoy yo tuve un pensamiento, dije hoy por la tarde, tuve un pensamiento, hermano, por lo menos Saulo, cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Dice que cayó y inmediatamente se quedó ciego. Aquí dice que después de orar se le cayeron escamas de los ojos. ¿Por qué perdemos la vista muchas veces? Job dice que lavaba sus ojos en leche
para no estar viendo mujer ajena. Y mire, esto es cardíaco, hermano. Eso me llamó la atención, y eso de que desarrollar un tema. Me llamó la atención Bartimeo, cuando le dicen, ¿quién pecó, este o sus padres? Vemos que a Bartimeo le pone el Señor, ciego, le pone una torta de tierra, saliva, y lo manda al estanque de los apóstoles, de Siloé, significa los enviados. ¿Cómo podemos recuperar la vista? ¿Cómo? Lavando nuestro rostro en la doctrina apostólica. Es la única manera que nosotros podemos ser liberados en el nombre de Jesús. Así que en esta noche yo quiero dejarle esta palabra en el nombre de Jesús y le suplico al Señor que sobre usted vengan tiempos de revelación, pero sobre todas las cosas, mi querido hermano, que usted pueda buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿A quienes se les da llenura? A los que han creído en Jesucristo, definitivamente. A los suyos vino, no la recibieron, nos dio a nosotros el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Yo te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, que le digas, Señor, yo te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, hazme de nuevo, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente noche. Bendiciones. Hasta pronto.